Reciban un cordial saludo. Este videotutorial nos va a servir, por una parte, para aclarar los conceptos básicos que aparecen en el tema 1 de la asignatura y que pueden ayudarnos a enfocar correctamente la materia a lo largo del semestre. Y por otra parte, a esquematizar los contenidos de la unidad didáctica, facilitando con ello su estudio. En concreto, estudiaremos, primero, el concepto de política pública, haciendo alusión a las características más sobresalientes en su análisis. Segundo, el origen y la evolución de este examen pormenorizado. Y tercero, el ciclo de las políticas públicas, a modo de esquema teórico, para comprender el complejo entramado de la acción de gobierno, desde que se define un problema como público hasta que se evalúan las medidas adoptadas para su resolución. Para iniciar la explicación, partiremos de los tres sentidos que adquiere la política. En primer lugar, podemos entender la política como un proceso o politics, ya que se trata de un juego diario de negociaciones, alianzas, conflictos y estrategias entre diversos actores del sistema. En segundo lugar, la política es estructura o polity, puesto que hace alusión a la arquitectura político-administrativa en la que acontecen dichas negociaciones, a las estructuras y a las normas que rigen el proceso. Y en tercer lugar, la política como resultado o policy, pues evalúa los rendimientos que se alcanzan en la puesta en común de los recursos y de los medios. Pues bien, es en este último sentido referido en el cual debemos entender la política pública. Es por eso por lo que podemos definir una política pública como un curso de acción o inacción gubernamental en respuesta a un problema público en un momento concreto. También como acciones proyectadas con valores, fines y prácticas. En definitiva, las políticas públicas son un conjunto de inputs, de objetivos y de acciones emprendidas por los gobiernos que combinan recursos de toda índole, normativos, financieros, humanos o tecnológicos, para transformarlos en outputs con los que satisfacer las demandas ciudadanas. A su vez, destacamos algunos de los elementos constitutivos de las políticas públicas que son necesarios para su éxito. Que existan actores e instituciones que las legitimen, que clarifique objetivos, medios e instrumentos específicos que aseguren su correcto desarrollo e implementación, que se planifique en el tiempo, que tenga como propósito cambiar u orientar las conductas y los comportamientos de los grupos a los cuales van dirigidas, que abarque un campo de actuación concreto en cuanto a receptores y ámbitos de actuación, y que dichas políticas públicas tengan un carácter vinculante y, de este modo, produzcan un claro impacto social. A modo de ejemplo, imaginen que queremos mejorar el servicio de transporte público en una ciudad. Para ello tendremos que partir de la política de urbanismo, que, como saben, es de competencia autonómica, aunque el Estado posee ciertas facultades normativas sobre ella. Tendremos que ver cuál es el problema que queremos resolver realmente y cuáles son las alternativas de acción, qué sector de la población puede beneficiarse de esta medida, en qué ámbito territorial se opera, qué instrumentos legales están en vigor, con qué presupuesto contamos, cómo planificamos los tiempos, si existe dentro de esa política planes, programas o proyectos específicos dentro de los cuales incluir esta medida, etc. Como ven, el universo de estudio de las políticas públicas es muy amplio. Al igual que son múltiples las definiciones que han ido ofreciendo la doctrina al término de política pública, también son muchos los tipos de políticas públicas que podemos observar en la realidad. Una de las categorías más comunes es la de Lowy, que divide a las políticas públicas en 4 grandes grupos. La política distributiva, las cuales establecen o asignan privilegios, poderes o recursos en base a conductas, como las subvenciones o las ayudas. Las políticas reglamentarias, orientadas a lograr la realización de conductas deseadas o la realización de conductas indeseadas en los ciudadanos, como la política de tráfico o medioambiental. Las políticas constitutivas, que establecen reglas de distribución de poderes en un entorno social y generan procedimientos para la adopción de dichas decisiones, como puede ser la Ley de Procedimiento Administrativo,
Y por último, las políticas redistributivas, las cuales transfieren recursos de unos grupos sociales a otros, regiones o países, es decir, otorgan beneficios a unos grupos repercutiendo los costes sobre otros, como la política fiscal o de seguridad social propias de un estado de bienestar. Conviene precisar que estas categorías no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, ya que cualquier política puede encajar en una o en varias tipologías. Tal y como establece la UNESCO, el análisis de las políticas públicas es una de las subdisciplinas en que se divide la ciencia política. Adquiere un carácter multidisciplinar, pues guarda estrecha relación con otras disciplinas de las ciencias sociales, tales como la economía, la sociología, la estadística o la historia. Y desarrolla una actividad muy densa, ya que trata de medir los outputs o resultados de una acción pública en un sistema que se legitima también por los inputs. Además, hay que destacar que las autoridades que definen y diseñan las políticas públicas pueden o no estar investidas de representación pública, pero en todo caso deben tener la potestad para adoptarlas. Sirva como ejemplo el hecho de que pueden decidir ciertas medidas los ministros, pero en la mayoría de los casos se apoyan en criterio técnico de los funcionarios especializados en la materia para configurar una política o un programa público. De cualquier modo, el análisis de políticas públicas es fundamental en la disciplina y proporciona las herramientas necesarias para entender por qué o por qué no se adopta una decisión política en un determinado momento. Pasemos ahora al segundo punto de esta unidad, al origen y a la evolución del análisis de las políticas públicas. Lo cierto es que la preocupación por los productos que genera la acción pública ha supuesto una preocupación para muchos autores a lo largo de la historia. El propio Maquiavelo lo hizo cuando en El Príncipe introdujo algunas recomendaciones para mejorar las decisiones que adoptaban los dirigentes políticos. Avanzando en el tiempo, el siglo XX, en el liberalismo clásico, marca una clara frontera entre lo público y lo privado, hasta el punto de que se entiende el bienestar colectivo como la suma de los intereses individuales. El papel del Estado queda muy limitado a las competencias básicas de orden, defensa y justicia, por lo que no habrá un especial interés por esta disciplina. A finales de este siglo comenzarán a emerger diferentes posiciones doctrinales en torno a la relación entre lo público y lo privado, pero esta vez con mayores concesiones hacia el Estado. Pero el producto de la acción pública se va a empezar a estudiar como tal a partir de 1960, cuando se empieza a borrar la frontera tradicional entre lo público y lo privado, aumenta el gasto público y el Estado comienza a asumir y a ampliar sus competencias como una respuesta a los fallos de mercado. A partir de este momento comenzará a generarse una preocupación por aportar soluciones concretas a problemas concretos y de una manera racional, pragmática y positivista. Como consecuencia de esta tendencia tan empírica y técnica de explicar el proceso político, surgirán nuevas voces que cuestionen este modelo de entender las acciones de gobierno y el papel específico que juega el Estado en el ciclo de las políticas públicas. Por último, debemos abordar al denominado ciclo de políticas públicas, que no es más que un modelo teórico que nos va a ayudar a dividir el proceso de adopción de un programa público en fases, a fin de entender y mejorar dichas políticas. Las fases que van a describirse no tienen por qué darse tal cual en la realidad, más bien se trata de procesos de retroalimentación constantes que generan saltos en la secuencia temporal. Las fases son las siguientes. Primera, definición de los problemas, que responde a preguntas tales como ¿cuál es el problema?, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus causas, a quién afecta y en qué medida, y cómo evolucionará si no actuamos sobre él. Segunda, formulación de las alternativas de solución, que responde a las preguntas tales como ¿cuál es nuestro plan para atajar el problema?, cuáles son nuestros objetivos y prioridades, qué alternativas de acción existen, qué alternativas producen mejores resultados o qué riesgos entraña. Tercera, la adopción de una de las soluciones que responde a la viabilidad técnica y política de la alternativa seleccionada. Cuarta, la implementación de la alternativa seleccionada,
que responde a preguntas tales como quién es el responsable de la medida adoptada o qué medios se usan en su desarrollo. Y quinta y última, evaluación de los resultados, que responde a preguntas tales como qué objetivos hemos cumplido y cuáles no con la implantación de esta medida, si hay que continuar o no con la política, qué mejoras se podrían introducir o si se ha producido en un buen momento para aplicarla. En sucesivos vídeos y a medida que avance la materia, estudiaremos en profundidad cada una de estas cuestiones que hemos ido apuntando en el primer tema de la asignatura. Espero que este vídeo les haya aclarado algunos de los conceptos básicos de la asignatura y les ayude a preparar el tema. Quedo a su disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente unidad.